No recuerdo exactamente si fue el año 87 o 88, en la carpa con el pastor Rando, que él está aquí en Trujillo. Tuve la oportunidad de dirigir el ciclo de conferencia en la iglesia de Vista Alegre, la iglesia central. Más o menos han pasado un promedio de 22 o 23 años. Y esta noche tengo el privilegio nuevamente de volver. Yo empecé mi ministerio aquí en la ciudad de Trujillo. Mi familia, parte de mi familia está aquí en Trujillo y parte está en Chepén. Así que esta noche estoy volviendo a casa y me siento feliz de estar con ustedes aquí para predicar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios que Él tiene esta noche para nosotros. ¿Decimos amén? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Eterno Padre, estamos aquí en esta noche reunidos porque queremos escuchar tu palabra. Queremos que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, de tal manera que podamos sentir que al abrir tu palabra, podamos sentir que tú nos hables. Abrázanos con tu amor, condúcenos con tu justicia. Que al abrir las páginas de tu palabra, tu voz pueda hablar a nuestra conciencia esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a mirar allí una grande galería de héroes. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos encontramos los detalles de esos héroes. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué hicieron para que sus nombres estén escritos allí en ese lugar? Yo quiero empezar en esta noche diciéndoles algunas cosas. Cuando uno va a un lugar, generalmente una ciudad, un país, un departamento, en la casa central, puede ser en el municipio, puede ser en la casa de gobierno cuando es el país, siempre se encuentran los héroes de ese lugar. Cuando uno va, por ejemplo, a Lima, a la casa donde está el presidente, a la entrada hay una galería de los héroes nuestros. Y en esa galería aparecen tres cosas de los héroes. En primer lugar está el nombre. En segundo lugar aparece la fecha, cuándo nació y cuándo murió. En tercer lugar aparecen los actos de ese héroe. ¿Qué hizo? ¿Y por qué se lo llama un héroe? En la Biblia encontramos casi la misma figura y con los mismos detalles. Vamos a mirar en el capítulo número 11 del libro de Hebreos a un nombre. No dice la fecha exacta cuándo nació y cuándo murió, pero sí detalla los actos por los cuales los nombres de esas personas están escritas en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Sin embargo, quiero adelantar para que nosotros iniciemos el detalle de estos héroes. En primer lugar, si nosotros solo nos quedaríamos mirando una parte de la historia bíblica que la Biblia comenta de estos hombres, es posible que nosotros saquemos a muchos nombres que están escritos en este libro, los saquemos de allí. Y lo vamos a repasar uno por uno. Sin embargo, hermanos, quiero decirles esta noche, con mucho cariño, que Dios
no se detiene en mirar el pasado de nuestra vida, sino que Él conoce el futuro. Él no se detiene en mirar qué es lo que nosotros hicimos solo en el pasado. Él se detiene en mirar el futuro. Porque si se detuviera a mirar solo el pasado, muchos de las personas que estamos en esta noche aquí presentes no tuviéramos esperanza. Y el lema de la campaña de esta semana es: Jesús es la esperanza. Vamos a mirar esos nombres. En la palabra de Dios encontramos en el capítulo 11 del libro de Hebreos el primer nombre. Y juntos podemos nosotros ir hablando. En el versículo 4 aparece el nombre de ¿quién? De Abel. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué es lo que podemos nosotros? ¿Qué logo le podemos colocar en la parte baja a Abel? El hombre más obediente que existió sobre la tierra, ¿verdad? Y no tendremos ninguna excusa de colocar a Abel ahí en ese lugar. En el versículo 5 aparece otro nombre. ¿Quién aparece ahí? Enoc. ¿Qué podemos decir de Enoc? El mejor amigo de ¿quién? De Dios. En el versículo 7 aparece otro nombre, Noé. ¿Qué podemos decir de Noé? El hombre más paciente. 120 años esperó, 120 años predicó y solo se salvaron 8 personas. Y allí está su nombre. En el versículo 8 aparece otro nombre: Abraham. Y la palabra de Dios dice ahí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aparece ahí los detalles de la fe. Sin embargo, hermanos, si nosotros miramos un poquito el pasado de Abraham, esta noche vamos a discrepar que su nombre está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham en el registro bíblico aparece en la mitad de la etapa de su vida como un hombre mentiroso. ¿Recuerdan ustedes? Hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán y Abraham se dirigió hacia Egipto. Y cuando estaban por entrar a Egipto, lo mira su esposa, que era una mujer muy simpática, muy bella, y le dice más o menos de esta manera: esposa mía, vamos a llegar a Egipto y es posible que tú te quedes viuda joven. Y como yo te quiero mucho, no quiero que te quedes como una viuda joven. Así que vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un trato. Cuando lleguemos a Egipto, yo voy a decir que tú eres mi hermana, no que tú eres mi esposa, para que tú te quedes tranquila y yo también, y no te quedes como una viuda joven. Mintió, ¿verdad? ¿Es así o no? Claro que sí. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros miramos la historia de fe de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, es otra historia. Y el nombre de Abraham está escrito aquí en la palabra de Dios, porque Dios no se acuerda del pasado de la persona, sino Dios quiere que tú y yo miremos al futuro, miremos hacia adelante, miremos con esperanza. Aparece otro nombre, aparece Sara. El versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, aceptó. Y ahí dice, toda la palabra de Dios habla de las bondades de Sara. Pero recuerden que Sara, cuando el ángel vino y le dijo: vas a concebir y dar a luz un hijo, ¿qué hizo Sara? Se rió. No creyó en el mensaje de Dios.
Pero su nombre está escrito aquí, porque después se arrepintió y aceptó lo que Dios le había dicho. En el versículo 18 aparece otro nombre más, Isaac. Y aparecen dos nombres después de Isaac, Jacob y Esaú. Miren, Abraham fue un mentiroso, pero aquí aparece el nombre de otro mentiroso en esta galería de héroes. Pastor, quiere decir que hay que ser pecadores igual que Abraham, igual que Jacob, mentirosos, para que nuestro nombre esté en esta galería de héroes. Claro que no. Pero recordemos un poquito la historia de Jacob. En primer lugar, compró con mentiras la primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Esaú. Y cuando tenía que recibir la bendición de su padre, le mintió a su padre. Le hizo caso a su madre, se fue y mató un cabrito. Mientras la madre estaba haciendo el guiso, la madre le dice: colócate la piel del cabrito sobre tu mano, sobre tus dos manos, y cuando se acerca donde estaba su padre, que ya estaba sordo y estaba viejito, su padre le dice: acércate, hijo. Y el hijo le dice: aquí te traigo el potaje que más te agrada, que más te gusta. Y su padre le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Y qué le dice Jacob? ¿Qué le dice Jacob, hermano? Yo soy tu hijo Esaú. Qué mentiroso, ¿verdad? Yo soy tu hijo Esaú. Y el padre le dice: acércate más, quiero palpar tus brazos. Y cuando palpó los brazos, le dice a su hijo: la voz es de mi hijo Jacob, pero los brazos son de mi hijo Esaú. Y saben, hermanos, con una mentira, Jacob recibió las bendiciones de una primogenitura. Pero su nombre, pastor, está escrito aquí. Claro que está escrito aquí. ¿Y sabe por qué está escrito aquí? Está escrito aquí porque después Jacob se arrepintió. Y en la Biblia detalla que un día, cuando él se corría, después de haber hecho todas estas cosas, se encontró con Dios y luchó con Dios. Y hay unas palabras ahí lindas escritas en la palabra de Dios que dice: no te dejaré si tú no me bendices. Y él recibió la bendición de Dios. Y Dios le cambió su nombre. No te llamarás más Jacob, sino te llamarás más Israel. Qué lindo, ¿verdad? Un poquito más abajo aparece la historia de José. El hombre, el joven más fiel, más íntegro, está José. El versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, y toda la historia aparece ahí de Moisés. En el versículo 31 aparece otro nombre. De repente ustedes van a coincidir conmigo: ¿qué hace esta mujer ramera en esta galería de héroes? Pero aparece su nombre ahí: por la fe Rahab, la ramera, no pereció, sino que su nombre está escrito ahí. Y saben, hermanos, Dios tiene planes para la vida de los hombres que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pocas veces hemos nosotros tildado a una persona y lo hemos señalado con el dedo, y de repente le hemos dicho: tú no mereces estar aquí en este lugar, tú no mereces estar en la iglesia. Si nosotros miramos a esta mujer ramera, diríamos en esta noche: esta mujer no merece estar aquí en este lugar. Sin embargo, hermanos, esta mujer ramera está dentro de la genealogía de Jesús. Porque Dios no miró el pasado, Dios miró el presente y el futuro de la persona cuando se encuentra con Jesús.
En el versículo 32 aparece ahí otro detalle, otros nombres. Porque el tiempo me hará falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Erasmí, de Samuel. Pero voy a detenerme con David. Miren, hermanos, aquí está David. Y David aparece aquí en la Biblia en un momento muy importante en la historia de Israel. ¿Quién fue David? Uno de los líderes del pueblo de Israel, hermanos. El segundo rey que fue ungido por Samuel. Pero ¿por qué está su nombre escrito aquí en este lugar? ¿Quién fue David? Cuando nosotros miramos la Biblia, hermano, encontramos a David y no le encontramos en una historia muy linda. Si nosotros podemos buscar algunas cosas y podemos escarbar un poquito la historia de David, vamos a encontrar, hermano, que David mató. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Adulteró, mató. Y la vez pasada escuché a un abogado que decía que algunas cosas que se hacen con alevosía, premeditación. Y David hizo exactamente eso, con alevosía y premeditación. Premeditó, encontró a una mujer que le gustó y lo mandó matar al esposo de este esposo, de Betsabé, lo mandó a matar para quedarse con la esposa. Y él pensó que el pecado que él estaba haciendo nadie lo iba a encontrar, nadie lo iba a saber. Sin embargo, hermanos, Dios tiene planes para la vida de las personas. Y quiero decirte en esta noche que de la justicia de Dios nosotros nunca nos corremos. David, después de adulterar, después de mandar matar a la esposa de Betsabé, viene el profeta Natán y le da un mensaje. Y con un mensaje le dice a David: tú eres aquel rey. El Salmo 51 es el salmo más impresionante que jamás haya leído una persona. Es el salmo más impresionante de arrepentimiento, de un sentimiento miserable como hombre, como él se consideraba. Y cuando nosotros miramos, él empieza con algunos detalles. Y desde el inicio dice: en pecado he sido concebido. No me eches de tu justicia. Cuando estuve en pecado, mis huesos se secaron. Qué interesante, hermanos, es mirar la primera parte de la historia de David, la parte intermedia, pero la parte final. Salmo 51 es el arrepentimiento sincero de un hombre que muchos años vivió en pecado. Dios lo aceptó, Dios lo perdonó, Dios lo cambió y Dios lo transformó. Y es por eso que su nombre está escrito aquí en esta galería de héroes. Pero la pregunta en esta noche, hermano, yo no voy a quedarme mirando solamente los nombres de estos hombres que están escritos en esta galería. Porque cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, en el mar de vidrio no va a haber 20 nombres. La Biblia dice que van a haber, hermanos, miles y millares de nombres de hombres frente al mar de vidrio, cantando el cántico de Dios y el Cordero, como héroes de haber vencido el pecado, y estarán allí en señal de victoria. Y es posible que muchos de los que estamos aquí en esta noche estemos allí en este lugar. ¿Decimos amén? Yo quisiera estar en ese lugar. Pero quiero decirte en primer lugar el secreto. Versículo 34. Yo quiero leer con ustedes, hermano, versículo 34. ¿Qué hicieron estos hombres para que su nombre esté escrito ahí en ese lugar? Apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada. Y allí aparece una frase que yo quiero que subrayen en su Biblia. Sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas de la debilidad. Quiero decirte, hermano, en esta noche, ninguno de los nombres que están escritos en esta galería de héroes en el capítulo 11 del libro de Hebreos fueron hombres santos. El otro día estaba dando un estudio bíblico y un hermano me decía: pastor, los nombres que están escritos aquí en la palabra de Dios, cuando es un detalle, alguna historia, es porque ellos eran hombres diferentes, eran santos. Y es por eso que sus historias están escritas en la Biblia. Pero quiero decirte en esta noche que no, eran hombres con las mismas pasiones que los que estamos aquí, de pie y sentados esta noche. Y la palabra de Dios dice ahí, hermano, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las debilidades. ¿Saben, hermanos? Yo quiero decirte algunas cosas esta noche. En primer lugar, Dios conoce tu vida. Tú no le puedes engañar a Dios. Pero Satanás conoce tus debilidades. Y Satanás te va a tentar en las cosas que más te gusten y en las cosas que tú seas más débil. Es por eso que la palabra de Dios dice, hermano, aquí, que cuando estos hombres entraron a formar parte de esta primera lista de héroes de la fe aquí en el libro de Hebreos, no eran hombres santos, sino eran hombres común y corriente como nosotros, pero se hicieron fuertes en su debilidad, y se hicieron fuertes por dos cosas. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 10. Aquí aparece el primero, número 1. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era? Dios. Y el versículo 16. Porque anhelaban una mejor, esto es una casa celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En primer lugar, se hicieron fuertes en sus debilidades. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparándose no para vivir en una casa hecha de material noble. Ellos estaban preparando para vivir en una mansión de oro, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era? Dios. Y quiero decirte con cariño esta noche que Dios está invitándonos para vivir en esa ciudad, tú y yo, porque quiere que nosotros seamos valientes, porque quiere que nosotros saquemos fuerzas de nuestras debilidades, porque quiere que nosotros, en primer lugar, no miremos nuestra casa terrenal como un fin hacia donde vamos a llegar, sino miremos la casa celestial que Dios está preparando para vivir con Él por la eternidad. ¿Decimos amén? En segundo lugar, versículo 2 del capítulo 12. Miren cómo vivían estos hombres. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién miraban estos hombres? ¿Se miraban entre ellos? ¿Miraban a sus líderes? ¿O levantaban su rostro al cielo? ¿A quién miraban? ¿A quién miraban? Levantaban su rostro al cielo. Por eso la Biblia en el capítulo 11, versículo 16 dice de esta manera: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué lindo, hermano. Estos héroes, estos hombres, con sus debilidades, con sus pasiones, con sus problemas, con sus pecados, pero arrepentidos, tenían un Dios y tienen un Dios. Y la Biblia dice que Dios nunca se avergonzó de Rahab, la ramera,
de David, el adúltero, de Jacob, el mentiroso, de Abraham, el mentiroso. Al contrario, dice la Biblia, no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. ¿Qué has hecho tú en tu vida, hermano? ¿Por qué estás aquí en esta noche? ¿Por qué llegaste aquí a este lugar? Puedes pensar en esta noche al mirar esta galería de héroes y puedes mirar tu nombre al lado de un Abraham mentiroso. Puedes mirar de repente ahí al lado de un David adúltero. ¿Qué pasó? Puedes mirar tu nombre al lado de una Rahab ramera. No te preocupes. Quiero decirte en esta noche, hermano, que Dios nunca se avergüenza de ti. Y no importa lo que tú eres. No importa tu pasado. Dios quiere darte esperanza. Y esta noche Él quiere darte un mensaje de esperanza. Y esta noche Él quiere decirte que no se avergüenza de ti. Y si has venido aquí esta noche es porque Dios quiere darte un mensaje de esperanza. ¿Decimos amén? ¿Cuántos quisieran que su nombre esté escrito, no en esta lista, sino en la otra lista grande de héroes? En esa que estarán frente al mar de vidrio, cantando el cántico de Dios y del Cordero. ¿Cuántos quisieran que su nombre esté escrito ahí en ese lugar? ¿Puedo ver las manos? ¡Qué lindo! Eran las 8 de la noche, estaba visitando la ciudad de Iquitos y se acercó un hermano que conducía su motocarro. Me dice: pastor, ayúdame porque estoy en un problema difícil. Y me entregó una carta. Era un papel doblado en 4 partes y en la parte central había una frase: hermano, visítame esta noche a las 8 de la noche a mi casa. Eso decía el mensaje. Y firmaba el fiscal de la ciudad de Iquitos. Ahí estaba el sello: hermano, visítame a las 8 de la noche a la casa. Este hombre, un abogado, tenía una linda casa en un extremo de la ciudad de Iquitos.